El silencio de Mel Brooks. Cuando miras a Mel Brooks no ves solo a un hombre, ves la historia viva de la comedia. Ves a alguien que ha sobrevivido a casi todos, a su esposa, a sus mejores amigos, a toda una generación que definió el humor, la inteligencia y el alma de Hollywood. A sus casi 99 años, Mel Brooks no debería cargar con nada más que recuerdos dulces y risas eternas. Él es, para el mundo, el hombre que nos enseñó a reírnos incluso de lo más oscuro. Durante décadas fue el creador incansable, el genio irreverente, el amigo fiel, el hombre que compartió cada noche con Carl Reiner, cenando en bandejas, viendo Jeopardy, hablando de la vida, hasta que ya no quedó tiempo. Eran dos viejos amigos sosteniéndose mutuamente contra el paso implacable de los años. Pero cuando las cámaras lo encontraron ayer afuera de esa casa tranquila y aislada, donde ha pasado sus últimos años, en una especie de retiro silencioso, no había humor. No hubo chiste para aliviar la tensión, no hubo sonrisa, solo había un hombre encorvado con el rostro de alguien sobre quien finalmente todo un siglo había caído de golpe. Durante días, el mundo ha girado sin descanso alrededor de los titulares sobre Rob Reiner. La brutalidad del crimen, la violencia inexplicable, el arresto de su hijo Nick, el colapso absoluto de una dinastía de Hollywood en una sola noche. Mientras los noticieros hablaban de fechas judiciales y reportes policiales, Mel Brooks permanecía en silencio. Y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier declaración pública. Porque en esta ciudad todos saben una cosa: Mel Brooks no era solo el mejor amigo de Carl Reiner. Para Rob, Mel era mucho más que eso. Era su segundo padre, era el tío Mel. El hombre que le cambió los pañales. El hombre que lo acompañó cuando pasó de ser un joven torpe a convertirse en uno de los directores más respetados del mundo. Por eso, cuando Mel finalmente permitió que un solo periodista de confianza entrara a su sala, sin cámaras, sin luces, solo una grabadora encendida, lo que siguió no fue una entrevista, no fue un comunicado de prensa, fue una confesión, y lo que dijo cambió por completo todo lo que creíamos saber sobre lo que ocurrió dentro de esa casa en Brentwood. Mel Brooks no empezó hablando del crimen, empezó hablando de culpa. Sentado en su sillón, con las manos ligeramente temblorosas, no por la edad, sino por una rabia contenida durante años, Mel explicó que el mundo está llamando a esto una tragedia, un colapso mental repentino, un accidente horroroso. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos pero afilados, y dijo con una claridad que heló la habitación: esto no fue un accidente, no fue repentino, no fue inesperado. Según Mel, todos lo vieron venir durante 10 años, un choque en cámara lenta que nadie quiso detener, y la razón, confesó, fue el amor. Amaban demasiado a Rob como para decirle que estaba equivocado. Y ahí es donde empieza el verdadero dolor. Esta es la parte más difícil de escuchar. Mel Brooks, un hombre conocido por su calidez, su empatía y su humanidad, admitió algo devastador: el círculo íntimo. Las personas que realmente amaban a Rob y a Michelle sabían desde hacía años que Nick Reiner era una bomba de tiempo. Pero la imagen que Mel dibuja no es la de un monstruo que apareció de la nada. No es una historia simple de maldad repentina. Es, según sus palabras, la historia de unos padres cuyo amor terminó convirtiéndose en el arma que los destruyó. Mel recordó una tarde específica, unos 6 meses antes de la tragedia. Era domingo. Rob había ido a su casa, como solía hacer en el pasado, igual que su padre Carl, pero ese día no era igual. Rob no comía, caminaba de un lado a otro. No podía quedarse quieto. Mel lo describió como un hombre que se sentía perseguido dentro de su propia casa. Rob le confesó que Nick había regresado a la propiedad de Brentwood después de otro intento fallido de rehabilitación. Pero esta vez, algo había cambiado. Aunque ya tenía más de 30 años, todos seguían llamándolo el niño, y ese niño ya no solo consumía de nuevo, estaba fuera de la realidad, estaba agresivo, estaba perdido. Rob le dijo a Mel algo que todavía hoy le resulta insoportable repetir. Había empezado a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por las noches. Piénsalo por un momento. Rob Reiner, un hombre que construyó toda su vida pública sobre la comunicación, la familia, la apertura emocional, se encerraba con llave para protegerse de su propio hijo. Cuando Mel le preguntó por qué no llamó a la policía, por qué no pidió una orden de restricción, Rob respondió con una frase que ahora flota como un fantasma en la sala de Mel.
Le prometí a Michelle que no me rendiría con él. Si lo echo, muere en la calle. Si lo dejo aquí, tal vez pueda salvarlo. Al recordar esas palabras, Mel golpeó con fuerza el apoyabrazos del sillón. Dijo que le gritó, que le dijo a Rob que no estaba salvando a su hijo, que estaba ocultando un peligro, que estaba poniendo en riesgo a todos. Pero Rob era obstinado. Tenía esa obstinación de Reiner que lo convirtió en un gran director. La misma que lo hacía repetir una toma una y otra vez hasta lograr la perfección. Solo que aplicada a un adicto volátil, esa obstinación fue mortal. Lo más impactante de esta revelación no es solo la violencia que vendría después, es el abuso financiero que la precedió. Todos vemos el patrimonio, las películas, el imperio de Castle Rock, suponemos que el dinero lo arregla todo. Pero Mel reveló que en los últimos 2 años, la situación no solo los estaba destruyendo emocionalmente, sino que comenzaba a sangrarlos económicamente. No porque estuvieran arruinados, sino porque la extorsión era constante. Nick no pedía dinero, lo exigía. Lo reclamaba como compensación por supuestos agravios de su infancia. Mel explicó cómo Nick utilizaba los valores liberales y abiertos de la familia en su contra, afirmando que su trauma merecía millones de dólares en reparaciones. Era una manipulación fría, lúcida, aterradora. Rob llegaba a casa de Mel con los ojos llenos de lágrimas, mostrándole mensajes de texto cargados de odio, culpándolo de todo, de su adicción, de sus fracasos, de su vida. Y aún así, al día siguiente, Rob le compraba un coche, le pagaba un apartamento, financiaba otro proyecto. Mel lo llamó la enfermedad de Hollywood, la creencia de que si lanzas suficientes recursos a un problema, puedes producir un final feliz. Rob creía que podía dirigir la recuperación de su hijo como dirigió La princesa prometida, que si colocaba bien la escena, la luz, el apoyo, el guión cambiaría. Pero la vida no es un guión. Y Mel Brooks, el hombre que entiende mejor que nadie la estructura de la tragedia, porque entiende la estructura de la comedia, ya veía venir el tercer acto. Mel Brooks explicó que hubo un momento preciso en el que dejó de tener dudas, un instante en el que entendió que aquello no iba a terminar bien. Ocurrió durante las fiestas de fin de año anteriores a la tragedia. No fue una gran reunión, no hubo cámaras ni celebridades. Fue algo pequeño, íntimo, casi familiar. Nick estaba allí. Mel describió el ambiente como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. Nadie hablaba demasiado, cada palabra parecía medida, cada silencio pesaba. En un momento, Rob hizo uno de sus chistes clásicos, esos comentarios autoirónicos que siempre habían sido parte de su encanto. Todos rieron, todos, menos Nick. Mel observó a Nick observando a su padre, y lo que vio lo inquietó profundamente. Dijo que no era la mirada de un hijo, no había afecto, no había conexión. Era la mirada de un depredador, evaluando a su presa. Más tarde esa noche, Mel tomó a Rob aparte. Este es el diálogo que, según confesó, no lo deja dormir desde que se conoció la noticia. Mel lo agarró por los hombros. Al contar la historia, incluso imitó el gesto, apretando el aire con las manos, y le dijo: «Robbie, tienes que sacarlo de la casa. No te mira con amor, te mira con posesión». Rob se apartó. Estaba herido, ofendido. Le respondió que Mel sonaba como los críticos. «No lo conoces como yo. Él está sufriendo». En ese punto de la entrevista, Mel se quebró. Lloró, no por el hombre adulto en que Nick se había convertido, sino por el niño que había visto crecer. El niño que jugaba en el suelo con Carl Reiner. El niño que se perdió en algún punto del camino. Mel dijo algo devastador. Rob confundió el amor con la permisividad. No supo trazar la línea. Y Mel siente que falló porque, como patriarca, como el último sobreviviente de esa generación legendaria de comediantes judíos, era su responsabilidad proteger el legado. Y no lo hizo. No llamó él mismo a la policía, no forzó una intervención, se quedó observando, esperando que el amor fuera suficiente. Pero la revelación más impactante de Mel no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la noche del crimen. La cronología oficial de la policía es fría, clínica, hora de la muerte, heridas, ubicación de los cuerpos. Pero Mel sabe lo que ocurrió antes de todo eso, porque Rob lo llamó. Era tarde. Mel ya estaba en la cama. El teléfono sonó y dudó en contestar. Casi no lo hace. Cuando finalmente atendió, la voz de Rob era apenas un susurro. No llamaba para charlar. Llamaba para despedirse, aunque nunca pronunció la palabra.
Rob le dijo que Nick estaba fuera de control otra vez, gritando, obsesionado con el testamento, convencido de que querían dejarlo fuera. Mel le suplicó que saliera de la casa. Sube al coche, Robbie, maneja, ven aquí. Y entonces Rob dijo la frase que, según Mel, transforma esta historia de un simple crimen en una tragedia griega. No puedo dejar a Michelle, ella está en la habitación con él, está tratando de calmarlo, si me voy, él se va a volcar contra ella. Rob Reiner se quedó en esa casa sabiendo el peligro, conociendo la violencia latente, porque no iba a abandonar a su esposa frente al monstruo que habían creado juntos. Volvió a entrar a la habitación para protegerla. Esa fue la última vez que Mel Brooks escuchó su voz. Los medios han presentado a Nick Reiner como una fuerza puramente caótica, un estallido de violencia sin forma ni contexto. Pero Mel Brooks insistió en algo fundamental. Para entender lo que ocurrió hay que entender el resentimiento. Habló de la sombra. La sombra de Carl Reiner. La sombra de Rob Reiner. Ser la tercera generación de una dinastía, donde las dos primeras son leyendas, no es una bendición automática. Es un peso aplastante si no tienes la fortaleza para cargarlo. Mel explicó que Nick tenía talento, tenía voz, tenía oportunidades, pero quería el aplauso sin el trabajo. Quería el reconocimiento sin el sacrificio. Y cuando la industria no se inclinó ante él, no se miró a sí mismo. Miró la sombra. Culpó a su padre por ser demasiado grande. Nick se convenció de que el éxito de Rob era el ladrón de su propia felicidad. Una fractura psicológica que Mel había visto antes en Hollywood, pero nunca llevada a un extremo tan violento. Lo comparó con una podredumbre, algo que no se ve desde afuera. La casa de Brentwood parecía perfecta. Jardines impecables, fachada tranquila, posiblemente decoraciones navideñas colocadas o a punto de colocarse. Pero por dentro, dijo Mel, la podredumbre había devorado los cimientos. Y entonces dirigió su furia hacia otro objetivo, el sistema que rodeaba a la familia. Mel reveló que había terapeutas, médicos, consultores, profesionales bien pagados que minimizaron la amenaza. Personas que les dijeron a Rob y a Michelle que el amor duro estaba pasado de moda, que debían practicar la aceptación radical. Mel los llamó cómplices. Dijo que cobraron el dinero de Rob para decirle exactamente lo que quería escuchar, que su hijo estaba enfermo, no era peligroso, que no era una amenaza real. Le pusieron nombres clínicos a conductas homicidas. Las desinfectaron con lenguaje técnico. Le dijeron que era un trastorno, dijo Mel con la voz endurecida. No le dijeron que era una sentencia de muerte. Según él, esos profesionales esterilizaron el peligro, transformaron la violencia en teoría, la convirtieron en algo manejable, algo abstracto, y al hacerlo, dejaron a Rob y a Michelle completamente indefensos. Por eso Mel decidió hablar ahora. Dijo que no le importa el juicio. Para él, el juicio es una formalidad. La evidencia es abrumadora. Lo que le importa es la verdad sobre la vida de su amigo. No quiere que Rob Reiner sea recordado como una víctima de un crimen aleatorio. Quiere que el mundo entienda que Rob se sacrificó literalmente tratando de ser el padre que creía que su hijo necesitaba. Empujó el amor hasta un límite que pocos estarían dispuestos a cruzar. Y la tragedia, según Mel, es que ese sacrificio no salvó a su hijo, solo selló su destino. El último testimonio de un amigo. Hacia el final de la conversación, Mel Brooks se volvió silencioso. No fue un silencio incómodo. Fue uno pesado, cargado de recuerdos. Miró a su alrededor, a la habitación llena de objetos que contaban otra vida, recuerdos de Blazing Saddles, de Young Frankenstein, fotografías de su esposa Anne Bancroft, sonriendo desde un tiempo que ya no existe. Parecía un hombre varado en una isla hecha de memorias. Mel dijo que la parte más dura ya no es la rabia, ni siquiera la culpa, es el silencio. El teléfono ya no suena, no hay más cenas de domingo. El vínculo final con Carl Reiner se ha roto para siempre. Soy el último, susurró. Y tengo que vivir con el hecho de que lo vi venir. Habló brevemente de los arreglos del funeral, que se mantendrán en privado. Dijo que piensa hablar allí y dejó algo muy claro. No contará chistes, no intentará aliviar el dolor con humor. Dirá la misma verdad que le dijo al periodista. Quiere que la industria la escuche. Quiere que cada padre famoso, cada madre rica de Hollywood, mire a sus hijos problemáticos y deje de mentirse a sí mismo. Quiere que la muerte de Rob sea una llamada de atención, una bengala de emergencia brutal que grite una verdad incómoda.
No se puede amar la violencia hasta que desaparezca. Mel Brooks ha pasado una vida entera exponiendo las absurdidades del mundo. Nos enseñó a reírnos del poder, del odio, incluso de la muerte. Pero en esta historia no encuentra nada absurdo. No hay sátira posible, solo existe la realidad fría de una familia destruida desde adentro. Cuando el periodista se preparaba para irse, Mel lo agarró del brazo. Tenía una última cosa que decir, algo que parecía necesitar sacar del pecho, tal vez para advertir a otros, tal vez para limpiar el aire, antes de que sea demasiado tarde. Volvió a hablar de los facilitadores. Dijo que Nick no estaba solo, que tenía amigos, un círculo de oportunistas que alimentaban sus delirios, que gastaban el dinero de Rob en fiestas, que avivaban el resentimiento de Nick. Mel quiere que esos nombres salgan a la luz. Nick sostuvo el arma, dijo, pero mucha gente afiló la hoja. Este no es el Mel Brooks del escenario, no es el showman, es el testigo, y su testimonio es devastador. Arranca el brillo de la herencia Rainer y deja al descubierto el costo humano, crudo y sangrante. Nos recuerda que detrás de los muros de Brentwood, detrás de los premios y los elogios, hay personas reales, personas que se equivocan, personas que aman a ciegas, personas que sangran. Cuando llegue enero y veas las imágenes del juicio, cuando veas a Nick Rainer con el uniforme naranja, no veas solo un titular. Recuerda a Mel Brooks sentado en su sillón, con casi 99 años, llorando por el niño que una vez sostuvo en sus rodillas y por el amigo que no pudo salvar. Mel Brooks pidió que no olvidemos esto, que no reduzcamos la muerte de Rob Reiner a un expediente judicial o a una serie de titulares fugaces. La verdad, dijo, casi nunca es tan simple como un informe policial. La verdad es una acumulación de pequeñas decisiones, advertencias ignoradas, puertas que no se cerraron porque nadie tuvo el corazón para cerrarlas frente a su propia sangre. El silencio de Mel se rompió y el eco de esa confesión va a durar mucho tiempo. Nos deja con un escalofrío, con la comprensión dolorosa de que, incluso las personas que escriben los finales más felices para el resto del mundo, a veces están condenadas a vivir los más oscuros en su propia vida. La historia de la muerte de Rob Reiner no es solo una historia criminal, es una advertencia sobre los límites del amor, contada por un hombre que ha visto absolutamente todo y que desearía no haber visto esto. La entrevista no terminó con un golpe dramático, sino con un suspiro pesado. Mel se giró hacia la ventana mirando el sol de California, que parecía demasiado brillante para un día como ese. Se veía frágil, sí, pero su determinación era de hierro. Dijo que ya no va a proteger secretos, que ya no va a proteger imágenes, que ahora solo protege la verdad. Y la verdad, tal como Mel Brooks la cuenta, es que Rob Reiner no solo murió, fue consumido por la misma vida que intentó cuidar con todas sus fuerzas, y esa es una tragedia que ningún chiste, ninguna risa y ningún paso del tiempo podrá reparar. Ahora nos toca a nosotros procesarlo, mirar a nuestras propias familias, nuestros propios silencios, nuestros propios miedos. Mel Brooks hizo lo más difícil que un amigo puede hacer al final de su vida, decir la verdad desnuda y dolorosa sobre un hombre al que amó profundamente. Y deberíamos escuchar, porque si un hombre como Mel Brooks, al final de su camino, siente la necesidad de gritar esta advertencia, ignorarla sería una forma de traición. La pérdida de Rob Reiner es una herida abierta en el corazón de Hollywood, pero la lección de su muerte, contada por su amigo más antiguo, tal vez sea lo único que pueda evitar que esto vuelva a ocurrir. La investigación sigue su curso, el juicio está programado, pero para Mel Brooks, el veredicto ya fue dictado. El sistema falló, los médicos fallaron, y el amor, ese amor inmenso, hermoso y desbordado de la familia Reiner, también falló. Es una conclusión dura, insoportable, pero es la que Mel tiene que cargar, y ahora es la que todos cargamos con él. Cuando el ciclo de noticias avance, como siempre lo hace, deja que esta imagen se quede contigo, un hombre anciano sentado en una habitación silenciosa, sosteniendo sobre sus hombros el peso del final de una dinastía. Es un recordatorio sobrio de que la fama no protege de nada, ni del dolor, ni de la traición, y mucho menos de las personas que traemos a este mundo. El legado de Rob Reiner serán sus películas, sí, pero gracias a Mel Brooks, su legado también será esta última y desgarradora lección sobre la complejidad del corazón humano. El silencio terminó, el impacto es real, y la verdad es mucho más dolorosa que cualquier ficción. Esta es la historia que Mel Brooks necesitaba contar.
Y es la historia que necesitábamos escuchar, por más que duela, porque al final, la verdad es lo único que honra a los muertos. Y Mel Brooks ha honrado a Rob Reiner de la única manera que le quedaba, negándose a permitir que su muerte se convierta en una mentira.